Bueno, como vamos a hacer un debate ahora, ¿vale? Yo creo que las preguntas, si os parece, las podemos dejar, o las reflexiones las podemos dejar para el debate. Voy a empezar tengo aquí también a Manuel Bonilla, que ha venido especialmente también desde Alicante, que él está en un proyecto que se llama Alphas Intelligence y que no se ha querido perder esta sesión y que nos va a ayudar porque Pedro se ha tenido que marchar también a Pedro Pernías, que iba a moderar esta mesa, se ha tenido que marchar a Alicante porque tenía que coger el avión desde Bilbao. Entonces, te doy la palabra para que vayas introduciendo, digamos, un poquito el debate. Si quieres alguna pregunta, sí, puede ser inicial para Miguel. No sé si Jesús o Salvador o alguien tendría alguna pregunta para Miguel sobre lo que estaba hablando Miguel, mientras yo me preparo aquí la videoconferencia con Tomás, ¿vale? Lo que hablamos de las 5 R's. Creative Commons tiene el copyleft. El copyleft es parecido, casi igual a las 5 R's. En copyleft puedes cortar, quitar, poner. Es que 5R, yo no sé lo que es, no lo he utilizado el copyleft. Sí, sí. Pero sé que esto está puesto por... Sí. Tendría que verlo detenidamente para saber exactamente cuáles son, sinceramente, las cosas que te permite. Esto de las 5 R's no es original mío, esto es de David Willey, ya lo sabes, el amigo común. Sí. Y esto es algo que él estableció y tiene pues una iniciativa en su universidad. Se basaba en el copyleft. Ya. Entonces bueno, hay sus máximos. Yo, en todo caso, si sustancialmente coinciden, es lo mismo. Lo importante es... Sí, pero estas capacidades, es decir, vamos a ver, el horizonte está en lo que aquí hemos llamado el 5R y la situación que tenemos es la que tenemos en la universidad. Yo en la Universidad de Murcia, para conseguir una convocatoria de utilizar redes sociales para que los profesores pongan en redes sociales abierto todo lo que tienen, pero además lo pongan no en text ni lo pongan en PDF, estoy luchando a brazo partido. Desde eso a lo que hay ahí, pues ahí. Entonces, no vamos a discutir aquí es que te lo comentaba porque... Claro, si hay mucha diferencia. Yo, en las 5 R's es el que conozco porque lo he trabajado con David y es lo que planteo. Sí, lo que planteo como momento. Es decir, ya sobre si la marca es... me importa muy poco, es decir, si es el copyleft, maravilloso. Creo que podéis hablar con él y creo que es muy parecido. Sí, de todas formas él ha trabajado, ha hecho blog donde compara los dos. Gracias por la pregunta. Sí, directamente. Sí, o introduce un poco el tema que puedas hablar si quieres a tomar. Bien. No, básicamente, bueno, en primer lugar, disculpar a Pedro, que me ha dicho que lo disculparon, que yo le he hecho Pablo por el tema de la logística. Y bueno, en segundo lugar, aunque he venido yo de invitado, me ha tocado participar, lo cual es un honor porque todo lo que he oído hoy ha sido enriquecedor y ha sido muy ilustrativo y sobre todo me llevo muchas cosas, ¿no? Muchas píldoras que sobre todo voy a, de manera pragmática, implementar en mi proyecto Alphas Intelligence, ¿no? Que para eso he venido, ¿no? Para llevarme muchas cosas. Tenemos a Tomás. Quería saludarlo. Tomás, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Pues mira, amigo, me ha tocado participar, ¿eh? Sí, nos vimos hace 2 días aquí en Murcia y ahora nos vemos. Muy bien. Pues nada, Pedro, aunque se haya ido, no se ha ido sin hacer nada. Nos ha dejado, por lo menos a mí me ha dejado los deberes hechos, ¿no? Por tanto, básicamente lo que voy a hacer es decir lo que él tenía pensado hacer, ¿no? Pedro, lo que quería era intentar aprovechar este último momento para hacer una reflexión y entre todos, puesto que estamos construyendo modelos innovadores, modelos nuevos, podríamos realizar un Canvas y un DAFO. Un Canvas es difícil, ¿no? Ahora mismo, pero por lo menos un DAFO sí que podríamos hacer. Entonces, él me ha dicho, Manuel, con todo lo que se ha hablado aquí, cada uno desde su punto de vista, en metodología, en teoría, en hibridación, como decía Andrés Pedreño,
deberíamos intentar por lo menos llevarnos un DAFO de lo que es hoy la universidad, diciendo cada uno de nosotros un ejemplo de cada debilidad, cada fortaleza, cada amenaza y cada oportunidad. Entonces, a mí me gustaría empezar por cada uno de nosotros, empezando, por ejemplo, por Alejandro, que comenzara ese pequeño DAFO de manera muy sintáctica para luego, cuando lo tengamos hecho, reflexionar sobre el mismo. ¿Qué debilidades encuentras tú en la universidad de hoy para que llegue a ser la que pretendemos que, primero la 2.0, la 3.0, hasta la 4.0? Mira, nosotros es rápido. Nosotros estamos haciendo hackeo educativo, ¿no? Todos los que estamos acá hace mucho tiempo. Y cuando hacemos el hackeo educativo hacemos por lo menos 5 tipos de hackeos. Hackeo del espacio. El espacio que tenemos ahora no sirve para aprender. Hackeo del tiempo. Doctorados de 6 años son absurdos. Estuve con Lev Manovich, que es uno de los humanistas digitales más interesantes que hay en el mundo. Me dice, un doctorado se tiene que hacer en 1 año, una maestría en 1 mes, un paper en 3 días. Y él tiene 200 proyectos, uno más interesante que el otro. O sea, no es un charlatán, no es pose, él lo hace así. Él trabaja un fin de semana y es un paper que es brillante. Tiene sitios como Selfie City que son impresionantes. Hackeo del currículum. Carreras de 28 materias, carreras de 34 materias, carreras que tienen las mismas materias que hace 50 años. Hackeo de la evaluación. Cuando estaba mostrándonos recién, Miguel, lo de los 2 sigma, ¿no? Claro, los mejores resultados son tutoría 1 a 1. Interesante para universidades que tienen 300.000 alumnos, ¿no? Como la de Buenos Aires o la de la UNAM. Y lo más importante, lo más olvidado, el hackeo vincular. Hackeo libidinal, hackeo de los afectos. Lo único que funciona es el liderazgo. En el aula, en la carrera, en la universidad, en el rectorado, en lo que sea. Y con Miguel y con Miguel Ángel estuvimos viendo todo el tema del Baku, ¿cómo es? El Buca, pero no como eslogan, sino como nuevo formato de liderazgo. Entonces, ahí está, el DAFO lo tenés completo, son 5 hackeos. Espacio, tiempo, currículum, evaluación, vincular. Pues me gustaría, ya que tenemos a Tomás que está allí, nos comentara algo sobre las debilidades que encuentra en la universidad de hoy frente al reto del futuro. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, aprovecho la ocasión para dirigirme a vosotros para pedir disculpas por no haber podido estar allí en presencial, que me hubiera encantado. Lamento tener este punto negro, yo que no me había perdido muchas de las ediciones. No voy a poder conseguir mi budget presencial, pero sí quería primero agradecer a Pablo de Castro y a Andrés Pereño su amable invitación, como siempre, a participar, reiterando las disculpas por no poder estar aquí. Y perdónenme que meta una morcilla muy rápida y ahora sigo completando este DAFO que nos habéis comentado. Quería agradecer también en nombre de la sectorial de tecnologías la amabilidad y el espacio físico y horario que nos habéis dado para la jornada de Cruetic y Review que concluimos ayer por la tarde, de la que ya han salido 2 acciones de trabajo que esta misma mañana ya me han llegado, ya estábamos ahí con Francisco Javier Muñoz empezando a iniciar. Y eso siempre tengo que darle las gracias a la UIM como institución, desde la CRUE, y a Pablo por siempre ayudarnos a hacerlo así. Y ya por entrar en materia, aunque me gusta mucho más hablar de las fortalezas y las oportunidades que tenemos las universidades, porque me gusta mucho más hablar en positivo que en negativo, pero desde luego es obvio, es necesario analizar cuáles son las debilidades pues para luego poder encontrar las acciones de mejora. Además, yo mismo siempre digo que son mucho más prácticos y mucho más ejemplarizantes los casos de fracaso que los tan reconocidos casos de éxito. Se aprende más de las debilidades. Y las debilidades clásicas de la Universidad Española,
que es en el discurso de estos 2 días, que afortunadamente con algunas lagunas he podido seguir casi completo, pues se ha hablado de la docencia de la universidad en general, a nivel internacional. Pero lógicamente yo en mi discurso lo tengo que centrar más en las universidades españolas, que es la que conozco y a la que represento desde la ejecutiva de la sectorial de tecnologías. La debilidad de la universidad española, para mí la principal, es que todavía no tenemos una gran capacidad de liderazgo conjunto y compartido, como estaba ahora mismo diciendo Alejandro Pichitelli, que efectivamente es tan importante. Si el primer día, por ejemplo, Andrés comentaba la necesidad de tener una estrategia para innovar, incluso plataformas para innovar, para que eso no sea algo que brote como una generación espontánea, lo cual siempre la dificulta, pues existen. Pero yo creo que hay casi tantas como universidades tenemos, y eso dificulta muchísimo. En cuanto a costes es enorme, y luego dificulta muchísimo eso que también pedía Andrés de esa hibridación de las materias. Sí que somos o podemos llegar a ser en universidades tener casos de excelencia, pero aún nos cuesta todavía en exceso compartir esas experiencias y tanto con otras universidades como entre disciplinas, ese maridaje, esa hibridación que decía Andrés. Tenemos excelentes investigadores y profesionales en áreas y lideran algunos de los principales rankings, pero todavía rehusan o les cuesta trabajo salir de la esencia de su materia, y en cambio hoy en día lo que vemos es que la sociedad demanda soluciones multidisciplinares continuamente. Luego esa es una debilidad y un aspecto de mejora, pero por seguir el turno espero tener oportunidad de hablar de algunas de las muchas fortalezas y oportunidades que tenemos dentro de la sectorial. Muy bien. No sé si Juan Domingo tenía algo que decir a ese respecto. Bueno, ya he hablado esta mañana sobre eso, pero yo creo que la debilidad más importante de la universidad es que es una organización que está completamente desubicada, tanto espacialmente como temporalmente, en esta época ya. Y que, bueno, como veréis, en las fortalezas y oportunidades, y que realmente o cambia o se entrega sin condiciones y cambia de papel, cambia lo que hace, o sencillamente se la va a comer la misma sociedad, la va a fagocitar y va a desaparecer sin más. Sé que la Iglesia, como decía Alejandro, la Iglesia y la universidad son 2 instituciones que han perdurado durante todo el tiempo que se conoce, pero llega un momento que no puede aguantar la institución, y ese momento es ahora, y como se está viendo hay muchos ejemplos. Bueno, la mayoría de los que somos pedagogos hablamos de pedagogía, ¿no? Pero como ahora Miguel, que hablaba ya de ciencias aplicadas, de muchísimas cosas, la universidad ya empieza a hacer otras cosas, pero lo hace de manera puntual, lo he dicho antes también. Lo que hace Miguel, lo que hace algún otro profesor, lo hacen de manera aislada. No hace toda la organización. Estoy reconociendo lo que es la universidad. Por lo tanto, diría como debilidad que eso es una organización desubicada, tanto en el espacio como en el tiempo. Miguel. Sí, yo para empezar, voy a ser muy breve, para empezar, no hay que ser utópico, hay que hablar de debilidad, utópico, es decir, no hay que plantear lo imposible, es decir, hay que hablar de debilidades que estén al alcance de resolver. Es decir, para eso estamos aquí y bueno, y si alguien ha dicho esta mañana de quemar algo, no hay que quemar nada, simplemente hay que ver cosas que se pueden hacer a partir de donde estamos. Y voy a hablar de lo poco que sé, que es de la teoría de la docencia universitaria. No hay una universidad, no hay una única universidad de igual forma como no hay un único tipo de profesor. Hay universidades muy distintas, pero todas ellas tienen un común denominador, y es el poco peso que se le da al diseño instruccional. El diseño instruccional, antes no lo he dicho porque por la premura, es lo que pone en relación lo que se sabe sobre cómo la gente aprende con lo que hacemos para que la gente aprenda. Es la teoría de las teorías del aprendizaje. Nadie piensa, por ejemplo, que un arquitecto pueda hacer casas si no sabe análisis diferencial. O nadie puede hacer, ningún médico, ningún neurocirujano
puede hacer una intervención si previamente pues, no sabe algo mucho de tejidos, de citología y no sabe muchas cosas. Pues sin embargo sí que aceptamos que hay gente que esté enseñando con esta carencia. Esta es para mí la gran debilidad. Y esta debilidad que con la nueva situación de la tecnología se pone mucho más de relieve. Es decir, porque el profesor puede estar más lejano o puede estar más cercano, según utilice la tecnología en un sentido o en otro. Por tanto, la mayor debilidad que hay actualmente, bajo mi punto de vista, es la ausencia de un interés por el diseño instruccional, por saber cómo la gente aprende, cómo nuestros alumnos aprenden en estos nuevos entornos. Muy bien, pues yo pasaría directamente a las fortalezas y a las oportunidades, porque... perdona, Miguel Ángel. Está también en la mesa. Bueno, sí, por ampliar, estando vamos de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y puesto que además se han tocado no solamente debilidades, porque se han comentado la amenaza, sobre todo la amenaza de desaparecer, la amenaza de quedarnos aislados, la amenaza de pararnos, también puedes comentar alguna amenaza. Yo lo reduciría en que lo que hay que impulsar es la cultura digital, no el uso de lo digital, que se puede ver en muchos casos, sino la cultura, ¿no? O sea, cómo trasladarlo. Podría contar, lo estamos comentando esta mañana, cómo todavía con la facilidad que tiene la tecnología corren a lo largo de la universidad, hacen proyectos de investigación, papeles, firmas innecesarias, pero que obedecen a una estructura organizativa no digital, ¿no? De hecho, solo como anécdota, diría, y aquí está Marta, que como acaba de ocupar un alto cargo, pues imagínate la pertenencia a la universidad de una persona que ha tenido la suerte de que la han nombrado director general de universidades, se puede encontrar que al día siguiente esa estructura organizativa la da de baja en su cuenta de correo electrónico. Cosa que, de momento no, pero eso es lo que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Y lo decía esta mañana el rector Salvador, que le tenía de la UIN y al día siguiente que le quitan de rector le dan de baja, ¿no? Quiero decirte que si tú realmente tienes una cultura digital, Google no te da de baja, quiere que te unas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que estás en ello, te digo, estas son anécdotas, ¿no? Derechos que puedes tener por pertenecer o identificarte a la universidad, que los antiguos alumnos los tienen. Bueno, pues los profesores le pueden desaparecer. Por ejemplo, un derecho que puede tener un profesor de universidad es que puede acudir a todos los museos gratuitamente. Y te puedes encontrar que si eres antiguo alumno tienes la tarjeta universitaria, pero si dejas de ser profesor desapareces. Por ejemplo, eso ya se lo digo a Marta, que es una tontería, pero eso es cultura digital, ¿no? O sea, cultura digital no es la rigidez de la jerarquía instalada, ¿no? Que es que estás haciendo un proyecto de investigación, hay que rellenar un informe y tienes que hacerlo en papel y firmado. Cuando el PDF firmas encima y tal. Estoy poniendo casos tontos, ¿no? Pero hablo cultura digital en general, ¿no? Porque para que luego haya liderazgo en ese sentido, ya hay una estructura básica. Y si la organización tiene una cultura del siglo pasado, pues entonces están chocando lo nuevo con lo antiguo. Por reducirlo, ¿qué eso significa la cultura digital? Y lo habéis dicho vosotros, es que la universidad sea una plataforma de conocimiento. Y para que sea plataforma de conocimiento, primero necesita los blueprints, pero una plataforma de conocimiento digital. Entonces, los blueprints, que es como habéis comentado, los espacios son distintos. No es lo mismo el espacio de una cultura digital que de una cultura no digital, ¿no? Pues en donde en esa precisamente pues puede venir marcado como la Khan University, ¿no? Que dices, generas vídeos y no hay clases magistrales. Las clases magistrales son los encuentros magistrales para resolver lo que... Y en cambio, eso falta. O sea, que la cultura que se implemente esa plataforma digital con esos blueprints, con un sistema de gobernanza no tan jerarquizado, ¿no? En el sentido el procedimiento de calidad es que aparezca el papel, se lleve por el conserje, le firmen y vuelva. Cuando ya eso ya ha desaparecido, tendría que haber desaparecido, ¿no? Pues los que luchamos contra eso lo conseguimos, como muy bien dice Alejandro, con el nivel emocional de los vínculos, o sea, actuando en tu espacio, siguiendo que las personas que conoces te acepten la excepcionalidad. Entonces resulta que tú eres excepcional porque vas por el lado digital, pero la estructura no. La estructura estaría muerta, ¿no? Porque está reproduciendo
hábitos de poder unidos al papel y a la no circulación de las ideas. A la no circulación nada más que en papel y en... Bueno, yo con eso ya... Sí, no, la verdad que habéis coincidido mucho, ¿no?, en esa falta de liderazgo, esa necesidad y carencia que en determinados ámbitos hay sobre el tema de la hibridación y la fusión, el tema de que hay un aislamiento en determinados temas, como comentaba, y hace falta un diseño nuevo que hibride el tema de las materias, cómo está formado toda la estructura de la universidad, y sobre todo esa falta de cultura digital en toda la organización, tanto transversal como vertical, ¿no? Bueno, pues con todo esto y buscando las oportunidades y las fortalezas, ahí empiezas tú, Tomás. ¿Qué puntos señalarías? Tomás. Pablo. Tomás, has silenciado el micro. Tienes que ponerle activo. Perdón, me había quitado para no producir eco. Pues yo creo que tenemos una oportunidad, una ventana temporal muy importante de captar, en el mejor de los sentidos, el mercado hispanoamericano. Y no hablo solo de los temas de formación, donde es evidente, sino en cualquier tipo de los ámbitos de colaboración más amplio que podamos pensar. Las tecnologías de la información nos están permitiendo ahora mismo grados de cooperación con universidades. Por ejemplo, ahora mismo desde el CRUE estamos estableciendo en temas de cuantificadores, indicadores de calidad, lo que llamamos University, que en temas de administración electrónica estamos colaborando con el sistema universitario argentino, en indicadores con México, en temas de administración electrónica con las universidades colombianas. Por lo tanto, gracias a las tecnologías, pero solo, como muy bien decía nuestro presidente esta mañana, solo como un medio, no como un fin en sí mismo, aunque en algunas de las especialidades sea un fin, tanto en los temas pedagógicos como en los de tecnologías, tenemos la oportunidad histórica de estrechar y colaborar más íntimamente y más cercanamente con todas las universidades hispanoamericanas. Y por supuesto también, aunque no estoy hablando solo de eso, porque siempre se habla de esto, es el grado de penetración de nuestros cursos MOOC en Hispanoamérica por aquello del lenguaje común. Pero ya digo que no hablo solo de eso, sino colaboración a todos los niveles. Y es una oportunidad, en muy poco tiempo se está viendo reflejada, está avanzando muy bien. Y además con beneficios a través del océano en los dos sentidos. Y me parece muy importante y de reseñar, porque tanto por aquellas universidades y por aquellos grupos de rectores de universidades, como también por las españolas, se está trabajando muy bien. Una oportunidad muy importante que no debemos tener. Muy bien. Alejandro, ¿qué opinas sobre lo que ha comentado Tomás como oportunidad del mercado latinoamericano y las nuevas? Creo que estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Porque a partir de la exposición de él quedó claro, o sea, vienen los MOOCs hace 3 o 4 años, si iba a ser la salvación, iba a ser la reinvención, iba a ser lo que hacía falta, iba a ser una killer application, todo el mundo iba a aprender mejor, todo el mundo, y ahora nos enteramos que en realidad los MOOCs son un gran negocio de las grandes empresas, para venderle a otras empresas. Entonces es como... los problemas son de fondo, son institucionales, son políticos, son estructurales, son históricos, son atávicos. Vos estabas hablando de, bueno, en América Latina puede ser que el crecimiento de universidades siga, pero vimos algunos ejemplos españoles. Bueno, si la tasa vegetativa española prácticamente no crece, evidentemente, en algún momento puede involucionar y puede no haber más alumnos, pero eso es a muy largo plazo eso. En la medida que la tasa de crecimiento sea del 1,5, del 1,3, del 1,2 que pasa en casi toda América Latina, van a seguir creciendo. Entonces yo creo que tenemos un discurso, como diría Bateson, de doble vínculo, totalmente confuso y contradictorio. Decimos que la tecnología no arregla la pedagogía, pero apostamos todo a cada nueva tecnología. Decimos que queremos tener una universidad abierta, democrática, para todos, etcétera, y eso lo dicen muchos los ministros argentinos, ¿no? Y que es totalmente compatible la calidad con la cantidad. ¡Ridículo!
Es ridículo eso. No hay. Es imposible que si vos tenés cantidad, no sacrifiques la calidad. Es absurdo. Entonces es un discurso cínico en definitiva. Y mientras tanto lo que estamos viendo, especialmente en América Latina y en México, donde digo yo, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más distancia simbólica, académica, etcétera, ¿no? Entonces creo que la realidad española es totalmente distinta a la América Latina y al contrario, España encuentra negocios en América Latina. Por tanto, es una oportunidad. Para los españoles. Claro. Muy bien. Pues... Pero tienes que dar el micro, ¿eh? Claro. Ahora se ha llegado a un punto muy importante y me gustaría preguntarle un poco. A mí me ha gustado extraordinariamente la intervención, es una de las que más me ha gustado, porque lo plantea desde el punto de vista, primero, de una recategorización de los tipos de enseñanza, parte de ahí. Luego parte de qué es negocio y qué no es negocio, con la terminología fina de extensible y no extensible, pero tiene en cuenta casi todo lo que hay que tener, y sobre todo el planteamiento teórico. Y ahí es donde veo yo un problema del divorcio entre la aplicabilidad, la cuestión de manejarse muy bien, y la cuestión teórica que a él tanto le interesa y que ha quedado casi el DAFO, que en sí mismo puede ser una forma muy simplista de entender la fortaleza o no, era del viejo marketing. Por tanto, el propio asunto con el que se está procediendo es muy viejo frente a lo nuevo que es esto. Pero la cuestión que yo le pregunto, para que ayude a plantear lo que a mí me parece lo que él llama un reto, es si no cree que hay muchísimos libros, muchos modelos, unas categorizaciones nuevas de lo nuevo, de lo abierto, con un lenguaje muy complicado, de lo paraacadémico, y que todavía falta un vocabulario más o menos común para un asunto que afecta a todos en un grado o en otro. Y si no cree que está muy alejada la falta verdadera de teoría, porque a mí me ha interesado mucho lo que dices de las categorías. Como casi todo es muy práctico, pues no hay grandes teóricos. Cuando uno piensa en cualquier asunto antiguo, relativamente nuevo, como es mass media, de eso hay una cantidad de sabios increíbles. Hoy se ha citado a Shannon, a otros, hay unos paradigmas de Palo Alto, de tal. Pero gentes que de verdad teoricen a fondo sobre esto, hay poquísimos. O por lo menos aquí no se mencionan. Se mencionan señores que saben mucho, que proponen modelos nuevos y que se refiere casi todo a cómo hay que relacionarse con las tecnologías de las empresas y la supuesta nueva universidad que tanto va a cambiar y que cambia cada X años alguna aplicación nueva. Pero realmente esto está teorizado. A mí me parece una gran cuestión para meter entre las debilidades o las ausencias o los desafíos, porque creo que de la atención de lo que ha dicho se deriva casi toda la explicación que se busca aquí. Sí, casi la saca él en su conclusión, aunque la cortesía le ha llevado a preguntarnos a todos. Pero realmente está expuesto el problema del conocimiento, el problema de la aplicación, el problema de las empresas y el problema del aprovechamiento, ¿no?, de qué tipo de universidad. A mí me parece que estaba todo contenido en una extraordinaria conferencia. Sí. No, ahí le dejo la cuestión de nuevo. Muchas gracias, es muy amable. Voy a ir a todos los sitios en que estés y podamos coincidir y sobre todo pues pensando que viene de una persona con una lucidez crítica que sinceramente creo que es poco frecuente, ¿no? Es decir, tienes mucha razón en todo lo que dices, es decir, que es así, pero no es porque no exista la base teórica, es porque no existe el puente, no existe el trasvase de un lado a otro. Es decir, hay hay tres cambios. Alguien ha dicho que hay tres cambios en la humanidad, que son los cambios, son las revoluciones de verdad, que es la invención del libro, la invención de la imprenta y la invención de lo digital, la forma de comunicarse y de conocimiento. Es decir, cuando el libro se inventó el libro, los de allí decían, esto va a ser el fin del mundo. Ya la memoria, la gente, ¿para qué va a necesitar la memoria si tiene libros, no? Es decir, el libro, la función es transmitir un conocimiento. La imprenta, esto lo elevó exponencialmente y
pues lo digital, y existe, es decir, cuando hablamos del aprendizaje y de la educación y de la sociedad del conocimiento, es decir, existen teóricos. Yo, por ejemplo, en este libro, es decir, hay Evers y Stern, que son dos teóricos muy importantes, que no es que hablen de la educación y de la universidad, sino que hablan de los cambios. Hablan de los cambios que en todos los sentidos se están produciendo y que afectan a la forma de producir, a lo que hoy es lo importante. Hoy, por ejemplo, se está hablando de que están viniendo de Siria, no quiero utilizar este tópico porque da mucha rabia la demagogia que se hace, ¿no? Pero es que dentro de unos años se habla de que Europa se ha llevado el petróleo a otros sitios, pero es que actualmente Europa se está llevando lo que es el petróleo del siglo XXI, que es el potencial humano. Se está interpretando de otra forma, es decir, pero se está interpretando como un exilio, como algún drama, pero realmente es que ahora mismo después nos vamos a criticar nosotros y nos van a criticar porque estamos expoliando el conocimiento, porque la gente que se viene de Siria o que se viene del centro de África es la gente mejor que hay allí, es decir, es la gente que tiene la capacidad del desarrollo de esos países. Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo de cambio, pero efectivamente existen teóricos y existen esos cambios. Hay muchos más y se están haciendo, y hay paradigmas. Raquel Luz está hablando de un nuevo paradigma educativo, del cambio de estándares, de la ausencia de estándares. Es decir, que efectivamente tienes mucha razón y yo veo como debilidad la falta de interés, la superficialidad, la banalidad. Esta es la gran amenaza que tenemos. Antes se hablaba de amenazas y la fortaleza. Pues todas las universidades tienen, dentro de la terminología y de la categorización de núcleo extensible y núcleo no extensible, pues permitidme que abuse un poco, todas las universidades tienen núcleos no extensibles muy buenos. Es decir, la Universidad de Murcia, que es una universidad muy apartada, pequeñita, que existe allí abajo, pues se están haciendo aportaciones muy importantes y hay profesores que son muy buenos. En Alcalá exactamente igual. Yo estoy seguro ya universidades macro como puedan ser pues la Complutense o puedan ser pues yo que sé, cualquiera de estas, pues tiene y hace falta la política de la universidad, hace falta valorizar las tecnologías para hacer visible lo que tienen, para hacer visible y que el criterio que tenga la gestión sea esos filones que tienen, hacerlo visible. Esta sería la posible fortaleza. Muy bien, pues como hemos abierto un poquito el ámbito de intervención, tenemos dos, una Andrés que lleva un ratito que quiere decir algo y me gustaría que lo dijera. No, está Pablo, pero por favor tú primero. Muy brevemente. ¿Sí tampoco funciona? No, es que a lo mejor tenéis dos y Ahora funciona. Bueno, yo creo que los que os atrevéis a teorizar sobre esto lo hacéis muy bien y por supuesto no hay ninguna deseo crítico por mi parte porque, bueno, hacéis un esfuerzo que es muy necesario, ¿no? Vaya por delante esto. Pero también yo creo, intento reflexionar cómo puede ser esto positivo para las universidades. Ahora mismo tenemos 1,5 millones aproximadamente de alumnos universitarios en España, muy necesitados de un cambio de paradigma donde encajar una gran innovación, unos grandes cambios que vienen inducidos por la tecnología, pero no solo la tecnología, sino también por un cambio que requiere la propia sociedad, una sociedad que ha cambiado. Y entonces, claro, me pregunto en qué medida podemos ser persuasivos para que la universidad haga estos cambios, ¿no? Desde dentro. Y es muy difícil que la sociedad camine teniendo en cuenta un lobby tan importante como una universidad que no quiera cambiar, ¿no? Este sería un poco mi planteamiento inicial, ¿no? Para muy brevemente subrayar que probablemente, si estamos hablando de los MOOC o estamos hablando en general de la importancia de la tecnología en el cambio educativo y de los cambios sociales que ha sido porque ha habido propuestas extraordinariamente sencillas, perceptibles y seductoras, y que las habéis citado ya con tanta reincidencia que no creo que recordarlas hasta no es innecesario. Pero, bueno, ¿por qué se empezó a hablar de los MOOC? Sí, había unas teorías, etcétera, pero lo que nos convenció a todos fue
aquel famoso curso que en la Universidad de Stanford sobre inteligencia artificial se matricularon 100.000 personas y dicen, bueno, oye, pues mira, tal. Entonces empezamos a reflexionar, algo está cambiando, ha cambiado en la sociedad y por lo tanto las universidades tienen que ponerse un poco las pilas, tienen que tratar de asimilar esto, tienen que tratar, que lo estamos haciendo mal, a destiempo, torpemente, etcétera, y ahí la teorización puede contribuir a algo, perfecto. Pero no partamos de las ideas fuerza, de lo que son ideas muy sencillas, que son perceptibles y que cuando perdemos precisamente el foco en estas cosas, entonces la liamos. Bueno, y no digamos, por ejemplo, pues, la referente que supone en la simplificación, pero y a su vez toda la enjundia que tiene la Khan Academy. Digo esto porque en esta experiencia que he tenido de los MOOC he dedicado muchísimas horas, ¿no? Y ahora mismo es un tema que me da miedo, me da pánico en los temios en los que está entrando. Creé un grupo de trabajo que se llamó Unimoc, integré a toda la gente que podía decir algo, estuvimos meses y meses ahí, integramos a Google, etcétera, etcétera. Bueno, ahora mismo yo no podría dar un diagnóstico de lo que está sucediendo en España, salvo el que me gusta hacer. Oye, pues gracias a la movida aquí, parece que somos una potencia en el tema de los MOOC en este país, y me quedo con eso y me quiero quedar ahí, porque si sigo un poco profundizando empiezo a frustrarme. Si sigo profundizando en esta cuestión. Y me gustaría quedarme en este ámbito positivo, donde a lo mejor dentro de 2 años podemos todavía ser más positivos en este tema. Y para finalizar, ¿por qué dejé de hablar de los MOOC? En un momento determinado el Banco de Santander me invita a un acto en el que también estaba Eric Grisman, ex-chancellor del MIT. Me daba un poco de pudor en una persona, bueno, que de alguna forma había el tema de los MOOCs, lo sabía muy bien, y toda la experiencia del MIT, y nosotros con una pequeña experiencia, pues, que supone todo lo que he presenciado, lo que he podido presenciar de miriadas, etcétera, pero desde fuera, desde dentro como consejero, pero no con toda la información que lleva el proyecto, toda la riqueza del proyecto, y eso sí, Unimoc como proyecto de grupo de trabajo colaborativo, abierto, de alguna forma para equivocarnos, para cometer errores y para aprender muchísimo. En ese sentido, pues sí tiene fuerza el proyecto. Bueno, yo me quedé impresionado por la efectividad y la eficiencia del planteamiento de Eric. Tenía las ideas muy claras. Primero, hemos sacado la experiencia desde el MIT, porque si no el MIT probablemente se come la propia experiencia. La hemos sacado, la estamos cuidando y la estamos hablando desde fuera, porque como es una innovación disruptiva, tiene que estar fuera. Primera idea inteligente. Segunda idea. Hemos tomado ya nota que la idea es lo suficientemente importante para cambiar la universidad presencial. Por lo tanto, el máximo esfuerzo que está haciendo nuestra institución es en qué medida el MOOC afecta y lo debemos integrar en la universidad presencial. Pues yo encuentro ahí un terreno increíble. Y eso sí puede seducir a las universidades. Me parece extraordinario el planteamiento. Una institución como el MIT, con la excelencia del MIT, con una universidad presencial extraordinaria, que diga que ahora mismo el máximo foco del máximo interés es cómo cambia, cómo revoluciona la propia universidad presencial. Tercer elemento. Hay que ver en qué momento empezamos a acreditar en los mismos términos, en el sentido de que es una institución que ha sido pionera en los contenidos abiertos, acordados del Open Courseware, para poder abrir nuestro conocimiento al mundo. Esto lo hizo una universidad elitista con 15.000 millones de endowments, de capital. O sea, a ver cuántos bancos en España tienen 15.000 millones, pues 2 o 3 de capital financiero, 4. Bueno, pues entonces, claro, yo ahí animaría un poco, yo creo, porque hay mucho cerebro aquí. Yo creo que a mí lo que he aprendido de todos estos años es que hay mucha inteligencia en lo que escucho, mucha gente que tiene capacidad enorme, pero sí deberíamos ser un poco, invitaría a ser un poco más positivos en el orden, ¿no? Es decir, ya sé que lo que probablemente puede definirnos como hispanos es aquella definición que daba, creo que era Salvador Madariaga de Ortega, ¿no? Que decía que era conservador de costumbres,
liberal distintos y anarquista de tendencia innata. Así somos todos un poco en este sentido intelectualmente, ¿no? Pero necesitamos un cierto orden para ser eficientes y ser competitivos, porque hay que ver la claridad de ideas que tiene el mundo anglosajón cuando se ponen estas cosas y un poco el cierto... la cierta dispersión, ¿no?, que podemos tener mentalmente, ¿no? Por eso, y simplemente lo hago a nivel de justificación y acabo, yo intenté ser muy modesto a la hora en la introducción y dije, bueno, vamos a ver, lo que está quemando a este país es que tenemos, dicen que los jóvenes más preparados de la historia, aunque no solamente sea por el nivel de titulaciones, de dobles titulaciones, de máster que han hecho, etcétera, y que hay una diáspora importante de talento fuera de España. Tenemos una tasa de paro absolutamente impresentable. Tenemos unos niveles de endeudamiento brutales. Lo único que se puede conseguir crecimiento económico es en la economía del crecimiento, en lo que se puede ser competitivo, es donde la base tiene tecnología. Y por lo tanto, las universidades tienen que cambiar y tienen que fijar unos objetivos en la empleabilidad, en el emprendimiento y en saber asimilar en la innovación. Fui muy modesto. Pero fui muy modesto para poder poner un foco que realmente sea productivo. Porque si no, estamos en una economía del derroche. Si se enterara la sociedad que un paper cuesta una cuarta parte, aproximadamente, de lo que cuesta un paper en Estados Unidos, yo creo que me entrarían a las universidades un poco a quemarlas. Esto lo digo aquí, que no me escucha nadie, porque como no estamos conectados a Internet ni se retransmite en streaming. Bueno, en fin. Por lo tanto, yo de verdad que os ruego que en este sentido hagamos un esfuerzo en convencer a esto, ¿no? Y sé que una persona como Tomás, que tiene unas capacidades extraordinarias, segundo, que ha sido es un rector desde Extremadura, que ha intentado hacer una revolución con un grupo, y está intentando hacer cosas, ¿qué es esto, no? Y ahí tendríamos que hacerles guiños desde la percepción que tenemos algunos, ¿no?, de la preocupación que nos lleva, es que probablemente en la universidad los cambios no son todos rápidos que la propia sociedad exige. Y que entonces, pues que la universidad, evidentemente, como también hemos dicho en reiteración, pues se vea en un momento determinado, con todo su poder, con toda su intensidad, como la prensa, o como la música, o como la banca, como decía el propio José Manuel Moreno, con una valentía extraordinaria, ¿no? Que fue en una exposición que realmente admirable, ¿no? Que dijo, señores, cuidado, que aquí no lo hemos visto de la noche a la mañana como Apple ha hecho el Apple Mac y tal, y nos encontramos en una situación complicada. Bueno, nada más, simplemente era casi un ruego a modo de reflexión, ¿no? Muy bien. Pablo, tú tenías algo que decir. Sí, efectivamente. Bueno, yo estaba tentado de hablar de las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, ¿no? Y digo que estaba tentado en el sentido de que, bueno, yo sí que veo... Lo que pasa es que hay muchas veces que se confunden, ¿no? Las oportunidades, por ejemplo, para mí una gran oportunidad es la crisis que tenemos en el modelo universitario. Si no tuviéramos crisis no seríamos capaces de cambiar. Tenemos crisis y por lo tanto cambiaremos. Y esa es una realidad, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de fortaleza, pues tenemos... Esta mañana Tiscar hablaba de la paraacademia. Yo creo que esa va a ser una gran fortaleza, todo lo que es el movimiento paraacadémico, porque es el que está, digamos, un poco moviendo las bases y lo que va a fortalecer realmente la universidad, ¿no? Con respecto a amenazas, los cambios permanentes, pues evidentemente los tenemos ahí, ¿no? Y eso es una amenaza que está cambiando la sociedad y esa va a ser la amenaza que va a permanecer de manera continua, que lo voy a conectar ahora con otra historia, ¿no? Y desde el punto de vista de debilidades está claro, tenemos una estructura rígida, un establishment rígido, y eso no funciona en el mundo de hoy. En el mundo de hoy las cosas que son rígidas, cuando no reconoces al contrario, cuando no te adaptas, al final acabas desapareciendo. Y están desapareciendo muchísimos negocios. Remutó el mundo de la prensa,
Hablábamos ayer de que está mutando el mundo de la banca, ha mutado el mundo de la música, el mundo del cine, todos estos, y por qué no el mundo de la educación exactamente igual. Pero yo no me resisto, ya que hemos estado hablando mucho de VUCA, a hacer un análisis VUCA también, porque vamos a hacer análisis DAFO, que es el antiguo, pero ¿por qué no hacemos el análisis VUCA, ¿no? Y hagamos el análisis VUCA desde el punto de vista primero del análisis de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y luego desde el punto de vista de la estrategia que tenemos que seguir, de la estrategia de qué visión tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que comprender, dónde tenemos que poner claridad y dónde tenemos que poner agilidad, ¿no? Y yo, en ese sentido, y esto que sirve ya de casi de resumen, porque luego no vamos a tener demasiado tiempo con la clausura, ¿no? Pero desde el punto de vista de volatilidad, yo creo que está precisamente la sociedad, ¿no? La sociedad, en estos momentos tenemos una volatilidad tremenda en una cosa que es para uno de los elementos que funciona la universidad, que es para la formación y la educación y el aprendizaje de los alumnos. Y la volatilidad está en que los trabajos están cambiando continuamente, que es que hace 5 años nadie sabía lo que era un community manager, hace 3 aquí no hablábamos nada más que de community managers, empezaron a generarse nuevos títulos de community manager y ahora mismo ya el community manager casi prácticamente ha desaparecido, con lo cual en 5 años de repente una profesión que no existía ha aparecido y ahora mismo casi prácticamente ha pasado a mejor vida, ¿no? Y eso está pasando continuamente con un montón de profesiones. Este año, este fin de semana venía un especial, me parece que, bueno, en el diario Montañés lo he leído yo, pero me imagino que los que se entender, me parece que era del Grupo Correo, que hablaba del fin del trabajo, ¿no? Y hablaba como de los trabajadores en un pedestal y objetos de museo, ¿no? Y es que es así, la volatilidad de los aprendizajes de las competencias que vamos a tener que conocer va a ser importante, ¿no? Luego están las incertidumbres, ¿no? Desde el punto de vista de análisis de las incertidumbres. ¿A qué incertidumbres nos enfrentamos? Pues, hombre, una incertidumbre la acabamos de vivir. Vivíamos en una universidad, o en una sociedad en general, hace 10 años, que todo iba de maravilla, teníamos contratos programa, teníamos dinero para hacer cosas, teníamos dinero para investigar y de repente una incertidumbre que es una crisis, Lehman Brothers, no sé qué, la caída de tal, y de repente el dinero se acaba y tenemos una disminución y eso nos va a seguir pasando. La verdad que eso nos ha venido bien porque esa nos permite, digamos, un poco, alguien decía esta mañana, no sé si quemar, pero sí que nos permite limpiar grasas. Tú decías antes limpiar grasas, Japón, ¿no? Limpiaba grasas, ¿no? Y yo creo que esa incertidumbre la tenemos y la vamos a seguir teniendo ahí, de manera total, ¿no? Desde el punto de vista de complejidad, yo creo que tenemos una complejidad que es la cantidad ingente de universidades que tenemos en el mundo. Ya no me voy a centrar en España, sino en el mundo, ¿no? Es una cosa espectacular y además cada una con no sé cuántas titulaciones. Hablamos de que tenemos 1,5 millones de estudiantes, pero no sé cuántas titulaciones. Solamente me parece que de grado eran 2.800 tipos de titulaciones. Una nueva al mes. Surgen además también universidades, en España una al año, ¿no? Universidades privadas, las partes que las públicas ya se han estancado, pero las privadas una nueva al año, ¿no? Es decir, tenemos una complejidad tremenda en ese ámbito, ¿no? Y desde el punto de vista de la ambigüedad, que es el motivo y el leitmotiv del título, ¿no?, de este seminario, que es esa dualidad que tenemos, ¿no? Que ya no sabemos en estos momentos si lo que tenemos que hacer es presencial o es online, si nos tenemos que inclinar por cobrar los certificados o no, o lo hacemos todo en abierto, lo hacemos encerrado, si sacamos nuestro conocimiento del bolsillo, del cajón y lo ponemos encima de la mesa o lo ponemos en un campus virtual, pero solamente cuando el campus virtual, cuando empiece la asignatura. No vaya a ser que los alumnos primero estudien y luego no vengan a clase, no vaya a ser que ya se lo sepan, ¿vale? Y además obligamos a la gente a estar... Tomás, si puedes silenciar el micrófono te lo agradecería, ¿vale? Bueno, eso yo creo que ese es el análisis así muy sucintamente, muy rápidamente de la ambigüedad, ¿no? Y las estrategias, ¿no? Y las estrategias, hablaba esta mañana Miguel Ángel de la visión, ¿no? Yo veo la visión desde dos puntos de vista. Uno, el no encerrarte, como él decía, y otro, el tener la brújula para saber por dónde tienes que ir, ¿vale? Y yo creo que eso es básico
digamos, un poco el juntarse con las empresas, digamos, un poco, el tratar, digamos, un poco de ver cuáles son las necesidades, cuáles son los caminos o por la visión hacia donde tenemos que ir en el mundo empresarial y en la sociedad de hoy, ¿no? Y para eso, y conecto no la visión, sino conecto la comprensión, ¿no? El understanding sería comprender a la sociedad, porque si no comprendemos a la sociedad difícilmente vamos a diseñar unas estrategias de aprendizaje para la gente que sean adecuadas. Y aquí no está Pedro, pero realmente hace dos meses que tuve la oportunidad de estar en un seminario con él para diseñar un currículo formativo, la verdad que me abrió los ojos, y es: utilicemos el Business Model Canvas, utilicemos digamos, un poco la parte de valor añadido de nuestra propuesta y la parte, digamos, un poco del cliente, la orientación al cliente, para diseñar las competencias, y a partir de las competencias diseñaremos las instrucciones, ¿vale? Primero, digamos, cuáles son las competencias que tenemos que conseguir, y luego vayamos, digamos, un poco a las instrucciones. Desde el punto de vista de cuál es el análisis de claridad, ¿no? de la aportación a esa complejidad que tenemos, pues yo creo que no queda otra más que la transparencia, ¿no? Para mí es la transparencia y la competitividad. Es decir, alguien hablaba ayer de las reglas de la competencia. No debemos de olvidar las reglas de la competencia. Tenemos que ser capaces de mantener aquello que realmente es competente. Lo que no es competente ni es competitivo tendremos que dedicarlo a otras cosas, probablemente mantenerlo de otra manera, porque también valen los intangibles, ¿no? Y desde el punto de vista de la estrategia de agilidad, pues me temo que lo que tenemos es que reducir las estructuras que tenemos son muy poco flexibles, y tenemos que hacer un cambio radical. Tenemos una oportunidad, probablemente, que es que en la universidad se está dando un cambio generacional, y la paracademia va a aportar mucho de esto, ¿no? La paracademia va a dar la agilidad que realmente necesitamos, ¿no? Y bueno, esto lo estoy diciendo así casi pensando sobre la marcha, ¿eh? Probablemente yo creo que sí que sería interesante que vosotros, o que alguien, aparte de hacer el DAFO, hiciéramos el BUCA, ¿no? El análisis BUCA, alguno de vosotros, y ahí animo, si me permites, aunque seas el moderador, al resto del público, porque seguro que, vamos, aquí conozco mucha gente, a Mario, a José Carlos, a Ángel, a todos los que están, a Óscar Respósito eres, ¿no? Cosido. Pues que seguramente tienen muchas cosas que decir, y bueno, todo el resto. Muy bien. Pues nada más. No sé si alguien quiere intervenir, alguien quiere comentar algo. Realmente a mí lo que me fascina, os digo de verdad, es que en el fondo, y aunque cada uno a su forma las píldoras, las conclusiones sobre el tema que hemos hablado, es que tú estabas diciendo, asintiendo con la cabeza, tú también, cuando hablaba uno o cuando hablaba del otro, es que lo tenéis bastante claro, ¿no? Y la idea es, bueno, si al final podemos seguir ese camino, pues seguro que si se llega a la 4.0 es por todo lo que vosotros habéis dicho aquí. No sé, Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? Tenemos a las 5:30, estaba prevista la clausura, así que podemos hacer dos cosas. Una, yo, si os parece, voy a avisar Ya prácticamente hemos terminado. Lo digo porque los diplomas los puedes recoger, ¿o ya los has cogido? Vale, toma. Pues si puedes avisar a la persona que vaya a venir a clausurar. Perfecto. Va a venir el rector. Perfecto. Bueno, pues mientras se produce y viene el rector y hacemos rápidamente la clausura y la entrega de diplomas, abrimos un turno para que todos os manifestéis. José Carlos, venga, empieza a decir algo. ¿Qué te ha parecido el curso? ¿Volverías? ¿No volverías? Lo que quieras decir. Estás... Dale al micro, por favor. Ya que... que me invites año a año. Muchas gracias. ¿Alguna aportación, digamos, un poco que creas que... Tú, además, vienes de una cosa que es... Todavía eres alumno, ¿no? Sí, o sea, que aquí no se ha visto la visión del alumno, ¿eh? O sea, con lo cual sí que nos importa mucho la visión del
del alumno, que estamos hablando todo el rato de orientación al alumno, sería interesante conocerlo. Bueno, más que nada especializado como alumno presencial, pero también como alumno a distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y digamos la metodología que emplea y tal, pues siempre he estado bastante de acuerdo y lo voy viendo cómo va avanzando y un poco viendo cómo va a ser el futuro en general en todas las universidades, porque están adoptando modelos que yo ya he conocido en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Luis. Bueno, yo, hola a todos, es la primera vez que vengo. La verdad que me ha parecido muy interesante, ya que ha habido muchos puntos de vista diferentes que yo nunca había pensado, pensado tan en profundidad. En algunos momentos está un poquitín abrumado de todas las opiniones diferentes que había. Lo que sí que me gustaría resaltar únicamente como comentario personal, yo también estoy muy cerca como alumno, es más, he acabado el máster hace muy poquito, es que lo que tenemos que intentar siempre es seguir la misma dirección que la sociedad y ir de la mano de los alumnos. Que al final los alumnos son los que van a permitir que haya universidad, porque puede haber muchos profesores, pero si no hay alumnos es difícil que haya universidad. Por tanto, es importante siempre ir de la mano de ellos. Se nos ha escapado Tomás. Tomás, no sé si nos está escuchando desde otro sitio, pero despedirte y darte las gracias, ¿vale? Por tu participación. No sé cómo te llamas, ¿me lo has dicho esta mañana? O... Arantxa. Yo vengo de la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de Cantabria. Lamento ser la única representante de la Facultad de Educación, francamente. Creo que deberíamos estar en pleno aquí. Solamente deciros que escuchando, recordar que posiblemente somos los profesores de la Facultad de Educación que más veces escuchamos de los alumnos decir: estáis enseñando una cosa y estáis haciendo otra totalmente incoherente, ¿no? Estáis pasados, sois decimonónicos, no estáis respondiendo a nuestras expectativas. Yo creo que somos los profesores que más escuchamos esto. Y me gustaría, me gustaría que los rectores dieran un buen varapalo a las facultades de educación, un varapalo bien entendido, que pasara por realmente hacer un trabajo continuado, sostenido y profundo sobre cómo tiene que cambiar el perfil de profesorado universitario y después qué es lo que tenemos que transmitir a los que nosotros estamos supuestamente formando a los futuros profesores. Por tanto, la responsabilidad y la preocupación que me llevo de lo que llevo escuchando cada año aquí es grande cada vez y mayor cada vez, ¿no? O sea, sé que brecha digital, como dijo Castells, el día que se muera una generación se acabó el problema de la brecha digital, que yo creo que no hay que llegar a eso, ¿verdad? Hay que llegar a realmente, ojalá la universidad tenga por lo menos esa capacidad de reacción interna, ¿no? De ser muy valientes para replantearnos. Y realmente la competencia se puso encima de la mesa y no tuvimos más remedio en los centros educativos de secundaria y de primaria que adaptarnos a eso. No tuvimos más remedio. A veces he hecho un poco de menos eso en la universidad. O sea, viene el concepto a veces el concepto llega antes que tú has llegado aquí a hacer reflexión, pero es que hace falta eso. Pongamos el concepto encima de la mesa y empecemos todos a girar en torno a ese concepto. Me gustaría ver eso también en la universidad. Muchas gracias, Arantxa. Y yo sí te quería, pero porque ya has venido varias veces, pero ¿has notado alguna mejoría desde el punto de vista no de este encuentro, sino que de lo que hemos venido hablando, realmente la universidad haya cambiado algo? ¿Estás preocupada, pero ves algún punto de mejora o no? Lo que habéis dicho, simplemente, ¿no? Hay experiencias puntuales, pero la institución no está cambiando. Por eso yo llamo a la puerta de los rectorados, llamo a la puerta de los lugares donde se toman las decisiones, que igual no. Fui llamada a impartir algún curso en el INTEF, el antiguo ITE, y yo sí que me acuerdo, por ejemplo, vuelvo a decir que es una cuestión generacional. Los becarios estaban haciendo lo que se debía de hacer, pero las personas que tomaban las decisiones, no, en el ITE, en el INTEF, ¿no? Bien, eso va cambiando, yo creo que ha cambiado también el INTEF. Bien, en esto a nivel universitario pasa lo mismo. Yo lo único que es felicitaros, estáis en la brecha, o sea, estáis donde hay que estar, en la frontera. Y la última vez que escuché a Alejandro, él venía hablando de unas cosas que yo no sabía de qué iba, y creo que casi ninguno.
vuelves a venir diciendo otras cosas a las que hay que prestar atención, y yo creo que este encuentro anual sirve para eso, para brechar, para llevarnos muchas píldoras, como hemos dicho ahí, y para empezar a pensar durante todo un año. Hasta el próximo, que nos ofrezcáis muchas gracias. Otra ensalada maravillosa a comernos, ¿no? Dale al micro, por favor. No se sabe bien lo Sí, que es, porque una de las bases de las competencias es que no deben haber exámenes. Y los exámenes siguen haciéndose en secundaria, en primaria y en todos lados. Por mucha variación metodológica que introduzcan, si continúan haciendo exámenes, se cargan las competencias. Sí, y hay quien además está muy cuestionado el tema de competencias. Lo que yo ponía como ejemplo es eso, que de repente vino un concepto y todos tuvimos que adaptarnos a ese concepto sin saber nada, sin tener preparación, y es eso, porque claro que pues esto también está cuestionado ahora, ¿no? A ver, pero es la disposición, ¿no? Es decir, oye, estamos en educación, como actitud general hay que moverse todo el tiempo, hay que replantearse, repensarse, rediseñarse todo el tiempo, en educación todo el tiempo, sin miedo. Mario, venga. Bueno, yo en mi Tú caso, eres viejo conocido también. sí, o sea que... bueno, es mi segundo año y he repetido porque me parece inspirador. Bueno, coincido con Arantxa en que está bien que te digan cosas que algunas quieres oírlas, otras te apetece oírlas, y muchas te sorprenden, o casi todas, ¿no? Mi rol aquí es distinto. Yo no soy un especialista en educación, soy profesor universitario, pero del ámbito de la ingeniería. Es decir, que mi preocupación no es, digamos, focalizarme a nuevas metodologías, ni en el sentido de diseñar. Yo soy más bien alguien que viene, coge lo que cree que es útil y lo intenta aplicarlo. Tampoco defino política universitaria, por lo tanto, estoy en otro lado, ¿no? Entonces, digamos que a mí me preocupa poder utilizar las herramientas mañana en el aula. Es decir, cuando alguien habla de cómo debería ser la universidad del futuro, yo digo, ojo, está genial, pero yo no sé si lo voy a ver. Posiblemente vea algo, ¿no? Yo necesito herramientas que podamos utilizar mañana. Es decir, los profesores que estamos en el aula ahora mismo, ¿no? Que no tenemos ese 1% de la élite estudiantil, que tenemos los alumnos que tenemos, necesitamos herramientas ya. Entonces, hay cosas como los MOOCs. El año pasado, quizá el curso era mucho más técnico en el sentido de que nos decían cómo hacer un buen vídeo, de cuál tendría que ser la duración típica, es decir, cosas que uno se iba al despacho y dice, vale, pues yo ya tengo herramientas para empezar a trabajar. Este año, digamos, yo me voy un poco más asustado en el sentido de que ahora ya no sé qué hacer, si seguir trabajando en los MOOC o no. Encima ya no sé cuál es mi futuro tampoco, o sea que en ese sentido me voy un poco preocupado, ¿no? Pero por otra parte con las orejas muy abiertas para seguir prestando atención a lo que se mueve por ahí fuera, o sea que gracias también a los ponentes por su mensaje, ¿no? Pero me quedé preocupado lo que dijo Andrés, ¿no? Porque creo que nosotros acá estamos como en dos planos muy diferentes. O sea, por un lado podemos hablar de la universidad del futuro, podemos hablar de la política, etcétera, y lo hacemos. Y bueno, yo tengo la suerte de estar trabajando con Minerva. Pero yo tengo una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, una universidad que tiene 300.000 alumnos y una universidad que tiene alumnos de clase media y de poco rendimiento, etcétera. Y nosotros desde el año 2009 estamos haciendo unas innovaciones pedagógicas ahí que son muchísimo más radicales que las de Minerva, porque es a otro público, porque es a otro nivel, y ahí nosotros desde el año 2009 ya no damos más clases teóricas, todo lo hacemos bajo proyecto, y estamos trabajando este año en algoritmos, en chicos de ciencias sociales y comunicación, en la crítica de los algoritmos de Google. Eso es lo que estamos trabajando, pero no una crítica conceptual, teórica, no decimos Morozov, no hacemos ese tipo de análisis, o Escuela de Frankfurt, o ese tipo de cuestiones. Al revés, lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo funcionan operativamente los algoritmos, cómo tuiquearlos, cómo hacerles trampas a las trampas, etcétera, etcétera. Y respecto a lo que dijo Jesús de la teoría, hay mucho verdulero, ¿no? Hay mucho batibullero, hay mucho de eso. Pero ojo, porque nosotros cuando estamos pensando en los teóricos, estamos pensando o en filósofos, o analistas, o ensayistas, o especialistas pedagógicos, etcétera. Pero hay un nuevo tipo de teórico ahora. Yo insisto que se entreveren con dos autores en particular. Franco Moretti es uno, que acaba de estar en Buenos Aires la semana pasada, que es un experto mundial en distant reading. ¿Y qué es distant reading? Es machine reading. En Inglaterra, en el siglo XIX, se
conocen y se leen 200 novelas. Jane Austen, Charles Dickens, el canon, como diría Bloom. Pero en el siglo XIX se escribieron 60.000 novelas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los robots de Google las leyeron todas. Y los robots de Google no entienden nada, pero sin embargo sí pueden hacer análisis semántico, sí permitieron descubrir cómo iba cambiando el gusto literario, y cada 10 años se iban creando nuevas tipologías de novela, novela gótica, novela policial, novela de investigación, etcétera, y un montón de cosas que tienen que ver con la analítica cultural. Entonces, cuando vos decís, no hay teóricos, no, hay muchos verduleros, pero hay algunos teóricos. Franco Moretti es un teórico, Lev Manovich es un teórico, pero son teóricos que diseñan proyectos y son teóricos que validan o falsan, o la palabra que vos mejor quieras, acerca de las relaciones de teoría y práctica a partir de mecanismos y dispositivos algorítmicos. Entonces es un nuevo tipo de persona, es un tipo de persona como lo era Francisco Varela hace 20, 25 años atrás, que era un biólogo y era un epistemólogo. Esta gente está haciendo teoría de su propia práctica y trabajando fundamentalmente con analítica cultural y con estas herramientas nuevas. Y eso lo estamos haciendo en la Universidad de Buenos Aires. O sea, que no te vayas tan contento con esta idea, bueno, la Universidad del Futuro sin va a ser Minerva, no. En todos lados, y las experiencias que estuvieron comentando acá, y de ejemplos como lo que veíamos recién, que mostró Miguel Ángel, que me pareció una exposición absolutamente extraordinaria. ¿Miguel? Zapata. Bueno, Zapata hizo una exposición impresionante, eso de los núcleos y esa cuestión de lo expandible, expansible o no expansible, es impresionante. O sea, lo que ahí nos ha dejado él como sedimento para trabajar y para pensar es muy potente, pero al mismo tiempo es tremendamente impotente, porque no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la toma de decisiones, no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con cómo se diseña una organización. O sea, uno puede tener grandes ideas y son potentes y las aplica, y por supuesto que uno puede hacer trabajos maravillosos y puede enseñar maravillosamente bien. El problema es esa distancia entre la capacidad analítica, la capacidad de generar distinciones y la capacidad de trabajar en el micro, como si fuera la microeconomía, ¿no? Lo que es la clase. Uno puede dar clases maravillosas, pero con eso no alcanza para rediseñar el sistema. Ese es el problema, es la distancia entre lo que podemos hacer bien algunos y lo que tenemos que hacer bien todos. Pues no sé, desde la biblioteca de la universidad, María Jesús eras, ¿no? Laura. Bueno, yo que soy bibliotecaria, parece que soy aquí el espécimen extraño. A mí me parece muy interesante todo lo que habéis dicho. En las bibliotecas, de hecho, trabajamos con nuevas tecnologías de hace muchísimo tiempo, porque la información evolucionó con las tecnologías y es nuestro trabajo. Pero me parece que la estructura de la universidad es tan rígida que ni siquiera integra los servicios que tiene a su disposición. Las bibliotecas seguimos siendo vistas como el almacén de libros. Yo creo que ahora cambia un poco por el tema de los repositorios, de la ciencia abierta, conocimiento abierto. Quizá y se les está viendo a las bibliotecas un poco más de salida o de un servicio que siempre hemos prestado, pero que nunca se le ha prestado mucha atención, ¿no? Parece que estaba al margen de la docencia, de la investigación. Entonces sí que me parece interesante, pero estoy de acuerdo en que la estructura de la universidad es totalmente desintegradora, o sea, ni siquiera aprovecha sus propios recursos. Bueno, ha sido muy interesante. Ángel, tú que estás además trabajando precisamente en un proyecto de tesis. Sí, bueno, además es que yo no vengo propiamente del mundo universitario, sino que vengo del mundo de la comunicación, ¿no? Y no es tampoco mi primera vez en este aula. Verdaderamente a mí me ha llamado poderosamente la atención el hecho que no se había visto en otros seminarios que hemos tenido sobre este tipo, que por fin alguien ha dicho que por una parte está la docencia y por otra parte están las nuevas tecnologías. Y Miguel apuntaba antes que lo que falta es el puente. No podemos basar todo el proceso educativo en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son algo que van a apoyar el nuevo proceso educativo. Con lo cual, llevamos aquí 2 días, en años anteriores también se ha debatido, centrando todo en el debate tecnológico. Cuando hablamos de calidad docente, calidad universitaria, no tenemos que centrarlo ahí. Eso por una parte. Y luego por otra parte, que también ha apuntado ahora a última hora Pablo,
estamos perdiendo de vista el verdadero leitmotiv de las universidades o de cualquier actividad docente, que son los alumnos. Aquí estamos debatiendo de cómo hacer una mejor universidad, cómo dar más tecnología para llegar a más gente, pero ¿les hemos preguntado a los alumnos qué es lo que quieren? Hemos visto el caso de Minerva, un proyecto parece muy interesante, ya veremos los frutos que nos da, pero se han seleccionado los alumnos después de crear un proyecto. ¿Se les ha preguntado a los alumnos si ese es el proyecto que ellos querían? Lo dejo como una reflexión. Yo, que también estoy ahora metido en temas docentes, yo lo primero que hago cuando inicio un curso es decirle a los alumnos que yo no estoy para sentar una cátedra entre ellos. Yo estoy para que ellos me aporten a mí qué es lo que quieren aprender de esa materia que yo les voy a dar. Y sobre eso fundamentamos todo el curso. Un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, lo que sea. Lo importante es el alumno. Las universidades creo que tienen que ser un repositorio de conocimiento, de investigación, de puesta en común, pero los alumnos van ahí a buscar eso. Y tenemos que preguntarles qué es lo que quieren encontrar en las universidades. Y yo no sé si últimamente no estamos alejándonos de los propios alumnos. Lo dejo como reflexión. No sé cómo te llamas, perdona. Natalia. Pues Natalia, no sé exactamente de dónde vienes o... Soy Natalia, vengo de la Universidad de Juan Carlos de Madrid, no sé si la conocéis. Sí. Llevamos toda la parte de e-learning, de hecho trabajo en URJC Online y la verdad es que me voy bastante preocupada con todo lo que se ha hablado aquí. Lo que sí que me planteo y lo que vemos con nuestros profesores es que aquí se plantea que necesitamos o que los profesores necesitan formación para entenderse con sus alumnos, se dijo ayer en una de las ponencias. Pero realmente es muy complicado llegar o cambiar la mentalidad de los docentes que llevan muchos años dando clase. Entonces, lo que comentaba nuestra compañera, que la universidad es muy rígida, o sea, cómo se cambian esas bases y cómo se mentaliza al docente realmente para que sea consciente de que tiene que producirse este cambio y que se una al carro, porque si no se va a quedar fuera, que es lo que se está comentando aquí todo a lo largo de la mañana. Natalia, muchas gracias. ¿Es tu primer año? Sí, es la primera vez, pero vamos, que yo creo que repito. Vamos a ver si podemos repetir, que esa es otra. Ya, yo creo que para la 5.0, ¿no? Óscar y Ana, termináis ya muy rápidamente, si hacéis el favor, ya sois los dos últimos que faltan. No sé cómo, yo creo que tú te deberías de sentar aquí, ¿no? Aquí, en el medio, ¿no? Sí. Bueno, yo ya intervine ayer. Me llamo Óscar Cosido, soy de la Universidad de Cantabria, del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación. Y, bueno, a modo de resumen, a mí me ha gustado bastante. Lo único que, bueno, se nota que estamos en España, es decir, yo creo que estamos siempre muy preocupados, no sé en Argentina, pero aquí estamos muy preocupados siempre con la tecnología. De hecho, cuando vamos a bueno, yo voy a cualquier congreso, cualquiera de vosotros va a cualquier congreso, yo no lo he traído, pero esta mañana venía con él, un Mac, el último, porque tiene 3 meses, y tengo el último iPhone, y estamos muy obsesionados con la tecnología. Ves a los noruegos, por ejemplo, que van con un portátil de hace 4 años, o el teléfono que todavía les sirve, y claro, se sienta un noruego a tu lado y te dice, pues yo es que no entiendo cómo, porque, claro, dice, tú eres español, ¿verdad? Y dices, sí, te lo he notado enseguida. Es decir, yo creo que estamos demasiado obsesionados con la tecnología. Eso no quita para que la tecnología es una herramienta, y es una herramienta de comunicación no solo del futuro, sino que es actual. Y a mí lo que me llevo de aquí es que veo que, bueno, pues que hay gente bastante preocupada porque realmente esto sea así, ¿no? Aquí pues, se ha pasado por encima por plataformas como Moodle o Coursera, pero la verdad es que también me gustaría aportar como usuario, bueno, yo soy, por cierto, soy todavía estudiante, estoy haciendo el doctorado, ¿vale? Me gustaría aportar que cada cosa tiene su nicho y su función. Es decir, por ejemplo, Coursera, que tanto se magnifique y demás. Yo Coursera lo uso, por ejemplo. Digo, pues yo quiero meterme en esto de la inteligencia artificial y no tengo ni idea.
Y voy a ir a unas clases y yo en Coursera primero me hago un curso de Coursera, que está muy bien a nivel introductorio a algo, lo puedes hacer además en solo presencial o incluso te dan un titulito firmado por el profesor, que tiene bastante prestigio. Y cuando ya vas a la clase presencial o semipresencial, tu perspectiva de aprovechamiento es muy diferente. Entonces, quiero decir, podemos utilizar muchísimo la tecnología y sacarle partido, pero eso tenemos que saber dónde está cada cosa y para qué sirve realmente, ¿no? Y no volvernos locos con la tecnología. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ana. Soy estudiante del grado en Matemáticas en la Universidad de Cantabria y me ha gustado mucho las distintas ideas que habéis dado todos y pienso que no están la mayoría de ellas aplicadas a la universidad y que va a costar bastante verlas en la universidad, yo creo. Muchas gracias por haberme invitado, Pablo. Muchas gracias a ti, Ana. Me queda Irma, que no sé si querrás decir algo. Pues yo felicito a... Yo no soy de este campo, yo trabajo en el sector del aceite de oliva, pero bueno, felicitarles a todos y muchas gracias. A Jesús no le doy la palabra, que ya ha hablado suficiente, ¿eh?